Los Saiyajins en Konoha. Capítulo 26, antes del chakra. Torre del Hokage. Qué día tan ajetreado. Kakashi era inevitable víctima del arrepentimiento. De haber sabido que tendría que lidiar con tanto, hubiera dado la vuelta y tomado una ruta diferente junto a su equipo, para llevar al viejo Tasuna sano y salvo de regreso al país de las olas por un camino distinto, y evitar encontrarse con el par de Saiyajins. La idea fue breve, efímera. Por supuesto que no era una posibilidad. Tenerlos en Konoha era preferible a que ambos estuviesen en Sunagakure o Kumogakure, pese a todas las consecuencias que ello había traído hasta los momentos. Parecían ser mayores los problemas que beneficios contraídos. De todas formas, nadie lo creyó, pero sintió un dejo de culpabilidad cuando el Hokage mintió tan descaradamente al grupo de recién llegados Anbu y a los padres de los Genins. El padre de Sakura se lo tomó de buena manera, lo malo fue que comenzó a hacer malos chistes sobre terremotos, cuyo epicentro tuvo lugar en el bosque de la muerte según el falso anuncio del Hokage. Eso no explicaba nada de lo demás como el inmenso resplandor que sin nadie saberlo, arropó al frágil planeta por completo y lo desvió de su eje de rotación por varios metros, de manera que ese día fue unos segundos más corto. Por otra parte, Shinohagura me parecía sumamente molesto pese a su silencio. No podía culpársele, el analítico shinobi jamás podría aceptar tan disparatada explicación. El problema es que esta venía del Hokage. Solo le quedaba callar y aceptarlo como tal. La que no dudó en hacer las 1000 preguntas y protestar fue Tsume Inuzuka, aunque Kakashi no podía recordar muy bien sus palabras, estuvo demasiado ocupado observando de arriba abajo a Ana, la hermana de Kiba, que según escuchó ya tenía la mayoría de edad. Se veía por eso lo dejaré en sus manos. Las palabras del anciano sacaron a Kakashi de las indecorosas ideas que peleaban por abrirse paso dentro de su indescifrable mentecita. Tales fantasías eran más habituales de lo que cualquiera podría imaginar, pero ese era su secreto. Asuma casi palideció. Si bien abogó por mantener la permanencia y unión de su equipo, no se creía capaz de lidiar a su completo juicio con algo tan complejo, más aún cuando escuchó la renuncia de su padre en cuanto a seguir tratando con el asunto. Fui demasiado obstinado. Apartando cualquier posible razón que tuviesen, posó una fuerte mirada sobre su hijo, es claro que estuvieron más acertados que yo. No importa lo que hagamos, es imposible ocultarlos de los demás. Solo ruego que las cosas no se salgan de control. Pero si resulta imposible ocultarlos, ¿por qué dio tal explicación a los Anbu? Esto no podrá permanecer mucho tiempo en silencio, todos los Genins vieron lo que pasó, les dirán a sus padres lo ocurrido y habrá un clima de fuerte confusión en la aldea. Lo peor, es que la mayoría de esos chicos, son hijos de algunos de los miembros y líderes de los clanes más poderosos y prestigiosos de Konoha. Asuma tenía toda la razón, exactamente lo mismo pensó su padre. Por eso es que ambos irán al hospital y le harán unas cuantas preguntas a Trunks. Al fin el viejo tomó su pipa, dispuesto a encenderla para podrirse los pulmones más de lo que ya los tenía. Esta vez no se dejen nada. Pregúntenle todo lo que quieran y crean conveniente. Con los datos adecuados, será más sensato brindar la información que consideremos prudente. Eso incluye a los líderes de clanes, a los Anbu y, dudó un momento si nombrarlo o no, a Danzo. Aunque conociéndole, Raíz ya debe estar moviendo cielo y tierra para ser sus ojos y oídos. Asuma nunca creyó que semejantes responsabilidades recaerían un día en su persona. Estaba comenzando a adquirir deberes y labores más propias de un Anbu que de un Younin instructor del equipo 10. Le pasó algo igual a Kakashi. Pensó en que lo mejor habría sido apurar la marcha de su equipo, o permanecer un día más en el país de las aguas termales para evitar el encuentro con Trunks. Nuevamente, no era una posibilidad. No existen las casualidades, como bien dijo su padre. Estaba en su destino haberse encontrado con Trunks. Ya sería cosa del tiempo saber cuál era el motivo, cuál era la razón. Bien, pueden retirarse. Dejo a sus criterios la información a recolectar. A Kakashi le iba a dar algo. No le pagaban lo suficiente para tener que soportar todo esto. Quería irse a su casa de una buena vez, darse un baño, agarrar la icha para sustituir en su mente a la protagonista de la novela por la hermana de Kiba y bueno, eso era privado, a nadie más le interesaba saber. Sin embargo, era un Shiboni de Konoha. Si tales tareas eran las que le tocaban, las haría sin rechistar. No por nada daría su vida sin dudar por su aldea. Entonces, ¿dices que pueden concentrar su ki en un solo punto y liberarlo de esa manera? ¿Fue eso lo que sucedió allá arriba? Trunks se limitó a asentirle a su sensei.
Cargaba un semblante del demonio que le hacía ver más parecido a su padre, de lo que nadie podría imaginar. La enfermera se encargó amablemente de reclinar la parte superior de su cama, por lo que el Saiyajin se hallaba sentado. No soportó estar más tiempo acostado, pero tenía órdenes de no abandonar la habitación. De hecho, Asuma y Kakashi eran las primeras visitas que le dejaron recibir. Los genins quedaron descartados ipso facto. Su torso estaba completamente vendado, ya que varias costillas le quedaron hechas trizas. Sus brazos y piernas cubiertas por múltiples laceraciones que de seguro le dejarían algunas nuevas cicatrices, tenían apósitos por doquier. Hasta le cortaron el cabello para limpiar y suturar con mayor eficacia los cortes de su cabeza. Ahora tenía el pelo honguito como cuando niño, de seguro se burlarían de él. ¿Y estaban conscientes del peligro que ello conllevaba? Sí. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Estaba por responder que simplemente les dio la gana, que no pudieron contenerse, que para ellos era un placer tal cosa, pero Kakashi se decidió a hablar por primera vez en toda la noche. ¿Cuánto daño pueden causar con esas técnicas? Trunks arqueó una ceja. Fue tan repentino que no entendía a qué quería llegar el Jounin. Kakashi dejó de recostarse contra la pared, y se paró frente a la cama del chico con mayor firmeza. Posó su único ojo sobre él y le miró con severidad. Repitió la pregunta. Trunks dudó unos segundos en responder. Tenía dudas, no sabía cuánto podían empeorar las cosas si lo decía. No quiero contestar eso. Pregúntenme otra cosa. Quizás la aldea habría desaparecido. ¿El país del fuego? ¿El planeta entero? Puso mucho énfasis en lo último. La manera en la que Trunks amplió los ojos con su pregunta final, le dio la respuesta. Golpeó al chico en donde quería. No necesitaba saber nada más. Asuma suspiró con pesadez, esa pregunta no tocaba aún. Contrario a Kakashi, el Jounin estaba algo más relajado, sentado en una silla junto a la cama de Trunks y tomando notas sobre una libreta. ¿Y las semillas? Observó al joven Sarutobi con poco menos que desagrado. Ni que se las hubiera dado habrían podido cultivarlas. Esas semillas solo sabe producirlas un anciano ermitaño y al parecer, es muy difícil conseguirlas. De seguro habrían obtenido semillas ineficientes. Tal vez Yamato. Creo que tienen propiedades mágicas. Son cultivadas en tierra sagrada. Además, no iba a dejar a Lee así, tenía que ayudarlo. Asuma cayó. Por lo visto a Trunks no le agradaba el tema. Y era verdad, sabía que el viejo las quería para curar a los shinobis en el campo de batalla, lo que les daría ventaja sobre sus enemigos. Nuevamente conceptos de guerra desconocidos para él. Los humanos usaban el conocimiento más que nada para hacerse poderosos y aplastar a sus enemigos. El mundo shinobi giraba en torno a eso. En fin, no consiguió mucha información sobre las semillas, algo de lo que seguro los genins estarían hablando con sus padres justo ahora, pues más de la mitad de ellos las consumieron. ¿Cómo está Goten? Nadie me ha querido decir nada. No me dejan verlo. Asuma sonrió. Quizás responderle tal cosa, disminuiría la tensión que danzaba en el aire y casi se cortaba con tijeras. El examen físico reveló que algunas de sus condiciones eran mejores a las tuyas. Solo tiene muchas contusiones. Si bien tiene múltiples desgarros musculares, el daño no es masivo ni mucho menos. Los médicos creen que la pérdida de conciencia es producto del enorme gasto de energía. Le hizo gracia recordar la confusión que causó el resultado de sus exámenes de sangre. Los de Trunks eran idénticos. Algunos valores diferían a los de un humano normal, quizás era parte de la fisiología de la raza guerrera. También fue motivo de asombro la entereza mostrada por el joven Brief pese al estado en que se hallaba. Otra persona en su lugar estaría muerta de dolor. Incluso, se negó rotundamente a que le administraran analgésicos o cualquier otra cosa para el dolor. Tampoco había dado signos de tener fiebre. Era cruel decirlo, pero cada centímetro cuadrado de sus cuerpos estaba hecho y concebido para la pelea, para proporcionar castigo como ningún otro cuerpo y a su vez, ser capaces de tolerar mejor todo lo que recibiesen a cambio. Bien, espero que despierte pronto. Cuando esté listo, nos iremos. Ni el viejo ni ustedes nos quieren aquí. Vaya que era terco. Mira que continuar con eso justo en estos precisos momentos. Trunks el Hokage optó por retirar su decisión. Podrán permanecer en los equipos con total normalidad. Tuvo que aguantarse para no soltar una risita. En definitiva era como un niño cualquiera. Fue muy evidente el destello de alegría que desbordó su ojo izquierdo, ya que el derecho parecía estar hecho de sangre, casi ni se distinguía su iris azul. Bueno, en ese caso creo que podemos quedarnos un poco más.
Goten de seguro debe querer, no es que yo lo desee, a mí me da igual, pero sé que Asuma levantó una mano para detenerle, mientras negaba con la cabeza y le sonreía. Trunks, no tiene nada de malo. Cuando estés mejor, quiero verte en el campo de entrenamiento con los chicos. Además, desvió la mirada fingiendo indiferencia absoluta, prometí llevar a Choui a su restaurante favorito como premio por participar en el examen. Por supuesto solo faltas tú, así que, esperaremos hasta que te mejores. Sin saberlo, estaba cometiendo el error más grande de su vida, estaba abriendo su cuenta bancaria completa y arrojándola como un idiota a través del inodoro, víctima absoluta de la total ignorancia. No importa, pueden ir antes. No quiero que por mí, no, sería imposible. Hasta Choui estuvo de acuerdo en que también debías estar, por lo que acordaron esperarte lo que hiciera falta sin dudar. Como verás, mis alumnos son muy unidos. No se pudo contener. Sin importarle la forma en que le vieran, comenzó a sonreír como un tonto. Bueno, ¿qué más quieren saber? Su actitud cambió del todo. Sin dejar su fuerte mirada, era obvio que la postura del chico se relajó un montón. Ahora estaba más dispuesto a colaborar con la pequeña investigación. ¿Quién les hizo todas esas heridas? Contrario a su colega, Kakashi no tenía mucho tacto. En serio quería volver a casa y comenzar a hacer su fantasiosa mezcla Icha barra Ana Inuzuka. Dices que tienes 13 años. Sé sobre esas cosas y podría asegurar que las heridas de ambos son muy viejas. 4 o 5 años quizás. En fin, sabemos que no cualquier cosa puede lastimarlos, así que, ¿quién se las hizo? El chico inclinó la cabeza, jugueteando nerviosamente con la sábana que cubría sus piernas. Claramente no quería tocar ese tema. Asuma estaba por decirle que se tomara su tiempo. No obstante, la pregunta era necesaria, podría brindarles luces sobre el pasado de los niños, quizás hasta del perfil psicológico de ambos. No hizo falta darle más tiempo, comenzó a hablar. La primera vez que Goten y yo tuvimos que pelear, fue cuando teníamos más o menos 7 años. Apareció Majin Buu, un demonio creado a partir de magia hace millones de años por un mago perverso. Destruyó cientos de estrellas a su paso como si nada, mataba y destruía por diversión. Fue encerrado un tiempo, no sé cómo, el caso es que resultó liberado en la Tierra mucho después. Mi padre murió en la pelea, y el de Goten no podía hacer nada, ya había muerto antes. Él y yo nos vimos obligados a pelear. Se hizo silencio. Lo dijo todo muy rápido y sin pausa, porque quería salir de la cuestión lo antes posible. Si tan solo vieran la apariencia de Majin Buu, se quedarían boquiabiertos. Sin embargo, sus habilidades eran lo más impresionantes, empezando por la regeneración. Incluso el interior de su cuerpo era una dimensión propia, usaba magia y otras extrañas habilidades telepáticas con las que transfiguraba la materia. Rasgaba el tiempo y cortaba el espacio usando su poder. Lo más aterrador era su mente. Un retorcido retrasado mental increíblemente violento e irracional, sin ningún sentimiento bueno en su haber, pues tales cosas no le fueron brindadas en su concepción, simplemente era incapaz de sentir amor o empatía. Eso le hacía sin duda muy peligroso. Enojarlo, podría resultar en una tragedia universal, una que por suerte evitaron sus padres mientras estaban fusionados cuando el monstruo se salió de control. También estuvo Broly. Comenzó a reír. Tales cosas fueron serias en su momento, pero cuando son recordadas, pueden sacar una sonrisa pese a que resultaron difíciles. Ese tipo sí que estaba loco. Recuerdo que me oriné de dolor cuando quiso partirme en dos. En conclusión, intervino un impresionado Asuma, inclinándose torpemente para recoger el lápiz que se le cayó. ¿Ustedes salvaron su mundo? ¿Ese es el segundo motivo de su lucha? El hermano de Goten nos ayudó. Parecía haber ignorado la pregunta del Younin. No pudimos derrotar a Majin Buu, aunque a la final, fueron nuestros padres los que solucionaron todo, en especial el de Goten. Ante las atónitas miradas que recibían, tuvo que aclarar. La pelea fue en el otro mundo. Luego revivieron por las esferas del dragón, las mismas que les mencioné antes. Aunque al papá de Goten creo que le dio la vida un supremo Kaiosama. Voy por algo de tomar. Suspiró Kakashi con pesar, llevándose una mano a la cabeza como si le doliera mucho. Dio 2 pasos hacia la puerta y detuvo la marcha. Sí, no podía negar que jamás dejaban de impresionarle. Hasta sus padres conocían a los supremos dioses según dijo, algo que creía imposible. Se dio la vuelta, decidido a abortar la búsqueda de cafeína. Mejor terminar cuanto antes. ¿Y por qué Goten es así? ¿Acaso pretende olvidar las cosas y hacerse de cuenta que nada pasó? No lo sé. Se encogió de hombros ante la interrogante de Hatake.
Es igual a su padre, supongo que es por eso. No por ello se retracta en los combates, pelea hasta el final si hace falta. Creo que ya lo vieron, no es tan inocente si se trata de pelear. Los Younins continuaban digiriendo la información. Esos dos niños, pese a su edad, arriesgaron su vida para detener a un monstruo y todo porque no había nadie más disponible para tal labor. Se supone que los niños deben jugar y preocuparse por la escuela, no pelear de esa manera en lugar de los adultos y todo por nacer tan poderosos. Cualquiera pensaría que nacer como los Saiyajin era una bendición, un privilegio. Pero no. Por ser diferentes, eran ellos los primeros en salir a dar la cara ante cualquier peligro que afrontara la Tierra, en dar sus vidas si hacía falta para defender a los demás. Era la cruz con la que debían cargar. Creo que es suficiente por hoy. Luego, Ino lo vio. Asuma lo miró como si estuviera loco. Ni puta idea de lo que quería decir con eso. Durante el examen escrito, Ino usó su jutsu para entrar en mi mente y darme las respuestas. Se asustó tanto que quedó atrapada, no podía hacer nada. Apretó las sábanas entre sus manos. Si bien esa experiencia les acercó a lo que eran actualmente, no le gustó verla así. La pobre Kunoichi casi muere de miedo. Tuve que ayudarla a salir. Luego me hizo preguntas, lamento haberle contado, pero no tenía otra opción. Estaba muy mal, admito que no me gustó verla llorar. Decidí contarle pensado en que se sentiría mejor y, no tienes que disculparte, Trunks. Hiciste lo mejor. Asuma le frenó con un gesto. Ahora entendía el radical cambio de la rubia para con él. La experiencia debió ser fuerte, aunque ni siquiera era capaz de imaginar qué tan terrible. Ino es muy perceptiva, es parte de las cualidades propias de su clan. No creas que te tiene lástima, de seguro le afectó mucho juzgarte sin saber nada sobre ti. Se levantó de repente y dejó a Trunks para que descansara. Ya era tarde y mañana podían continuar un poco más con la cuestión. Kakashi le siguió de inmediato, no tan feliz como debiera por tal cosa. Le consternó en cierta manera enterarse de todo. Ahora sentía mayor empatía por los pequeños Saiyajins, por no decir que cierta admiración. Por supuesto, tenían mucho que madurar. Mañana continuaremos. El Younin se disponía a liberar el estrés sacando un cigarrillo. Lo encendería tan pronto como saliera de la habitación. A propósito, Ino insistió mucho en entrar a verte, hasta te trajo una flor. Miró al techo indiferente, o se reiría del enorme sonrojo del chico. Deberías acostarte temprano. Dijo que a primera hora antes de abrir la floristería con su madre, vendría a visitarte. Tú sabes, mejor que estés despierto y no la hagas esperar. Sin más, le dio la espalda al joven y alzó una mano para despedirse. Ambos Younins cerraron la puerta tras de sí, dejándole solo. Trunks esperó unos segundos. Miró el reloj en la pared y vio que eran las 11. Se paró de inmediato, no sin proferir cierta mueca de dolor cuando sus talones tocaron el suelo y el contacto le envió una amigable sacudida a sus costillas. Ignoró del todo el frío en las nalgas, por llevar puesta una de esas batas para pacientes abiertas por detrás. Apresuró su marcha al interruptor cerca de la puerta, apagó la luz y prácticamente saltó a la cama, echándose las sábanas encima para intentar descansar. Se lo tomó muy en serio. No quería quedarse dormido hasta tarde y perderse la visita. Pero le fue imposible. No dejaba de dar vueltas en la cama, nervioso y ansioso, como tenía tiempo que no podía recordar. De hecho, era una ansiedad distinta a cualquiera que hubiera experimentado antes. Maldición. Duérmete ya. Gritaba en su mente luego de 2 horas sin lograr su cometido, tapándose los oídos con la almohada porque hasta el más mínimo sonido le molestaba. Sí, para él Ino era la chica más bonita que jamás había visto. Todavía no comprendía bien lo mucho que le gustaba. Esa misma noche, al norte del Valle del Fin, magnífico. Murmuraba entre sombras la voz de la lujuria. Los viperinos ojos de aquel demonio blanco como la nieve, emitían fugaces destellos pese a la oscuridad. No había más que la tenue iluminación de un par de velas en aquel tétrico laboratorio de paredes de piedra y aún así, los rasgos del repugnante ser se perfilaban con sadismo. ¿Qué decir cuando su larga y asquerosa lengua de serpiente humedecía sus labios, mientras hojeaba entre algunos viejos y empolvados pergaminos? Orochimaru estaba como nuevo. Luego de la salvaje paliza del niño mono, regeneró su cuerpo al igual que las víboras mudaban de piel. Kabuto estaba anonadado por la extraña excitación y alegría que desbordaba con locura su mentor, a pesar de que le contó todo. En lugar de emocionado, debería tener miedo. Después de todo, lo que vio en el bosque fue terrible.
Decidió que ya era suficiente cuando se retiró a la guarida de Orochimaru hasta que la tierra tembló de miedo y con ella, el asistente del Sannin. Ya estaba a muchos kilómetros del lugar y no obstante, los cristales de sus gafas saltaron hechos añicos, amenazado con enterrársele en los ojos. Cayó de bruces sobre la tierra que se agrietaba bajo su indefensa y minúscula figura, y cuando creyó que hasta allí llegaría todo, esa luz blanca le cegó. Kabuto pensó que era el fin del mundo. Lord Orochimaru, ¿qué le parece tan magnífico? Si algo adoraba el Sannin, era aprender. Vivió en carne propia el terror de enfrentarse a ese pequeño monstruo, que despachó a Amanda como aplastar a una cucaracha. Ahora que su cerebro de hielo recuperó la compostura, no cabía de regocijo por la expectativa de aprender, recolectar información y en definitiva, tener la oportunidad de optar por un poco de ese destructivo ki. Por lo que me cuentas, el poder de esos pequeños es monstruoso, volvía a relamerse como un enfermo mental, escudriñando entre carcomidos y amarillentos pergaminos, que ilustraban viejas pero encarnizadas batallas sin importancia y que jamás pensó que le servirían. Antes del chakra, ¿sabes lo que había antes del chakra? El joven no le respondió. Resulta difícil saberlo, pero existen datos que indican que hubo un momento en que la humanidad no poseía chakra, y nuestros antepasados se mataban unos a otros en crueles e inútiles batallas con espadas y lanzas. Revisaba con demencia entre los papeles, comenzando a exasperarse por hojear información vaga, imprecisa e insuficiente. Allí es donde comienzan a surgir los mitos y leyendas. No se sabe con certeza en qué punto fuimos capaces de manipular el chakra y por ende, en qué momento nació el mundo shinobi. En efecto, el chakra definía al mundo shinobi, independientemente del camino o rumbo que había tomado el nacimiento de este. Dime Kabuto, si en una cruda batalla gastarás hasta la última y preciada gota del chakra existente en todo tu cuerpo, ¿qué sucedería? El joven mostró una sonrisa ladina, no exenta de duda y hasta temor. A veces era fácil pensar que en serio Orochimaru se había vuelto loco, o no pensaba con claridad. ¿Qué clase de estúpida pregunta era esa? Pues, sin duda moriría. Y si fuera cierto lo que te conté anteriormente del chakra, ¿por qué los seres humanos de aquella época antigua se mantenían con vida? ¿Qué les daba la energía para respirar, para que sus corazones bombearan sangre y sus células cumplieran adecuadamente cada función? La pregunta era buena, mas no imposible de responder. Kabuto aclaró su garganta. Si el chakra es la energía vital que resulta de la mezcla entre la energía física y espiritual, he de suponer que antes las personas no contaban con la capacidad o conocimiento para llevar a cabo dicha combinación, pero no significa que, ¿y por qué contamos entonces con un sistema circulatorio de chakra? Su sonrisa perversa detonaba la infinita satisfacción que le generaba la expresión de duda en su subordinado. La duda. Esa sensación que hacía de oxígeno para el incansable curioso que era el Sannin. Si antes no teníamos chakra, ¿para qué contamos con un aparato anatómico que lo hace circular? ¿Evolución? ¿En tan poco tiempo? Volvió a sonreír al ver que le dejaba sin palabras. La información es escasa, pero desde que existe la escritura, parece que el ser humano no contaba con chakra. Un mecanismo de evolución de tal magnitud, supondría miles, por no decir millones de años de progreso natural. Entonces, ¿a qué quiere llegar? Orochimaru se paró abruptamente de la mesa, descontento por no encontrar nada que valiese la pena. Caminó en círculos dentro de la macabra sala, deteniendo su marcha frente a un estante, del que tomó un frasco con líquidos y globos oculares sumergidos en su interior. Lo sacudió un poco, divertido por la forma en que los ojos chocaban entre sí y contra las paredes de cristal del recipiente. El ki. Kabuto ahora sí que estaba confundido. No tuvo ni tiempo de preguntar, cuando el Sannin apartó la mirada del frasco, le observó y continuó el discurso con una enfermiza sonrisa. La energía de ese muchacho, el ki. Había escuchado de él durante mis investigaciones, como parte de los antiguos mitos que los más ancianos de Iwagakure suelen contar. Colocó el frasco en su lugar, alzando los brazos al aire como si deseara alcanzar el techo. Reía como demente. Resulta que es real. Ese chico me lo demostró, es real. Ni un maldito genjutsu le haría efecto. Relajó su expresión, bajó los brazos y extendió uno al frente, pasando sus delgados y pálidos dedos sobre una enorme grieta que marcaba cual cicatriz, la pared de la cueva que hacía de su guarida. No estaba así, era producto del apocalíptico evento ocurrido a cientos de kilómetros de allí en el enfrentamiento de ambos chiquillos. El ki. Al parecer, con un poder destructivo sin igual, pero poco maleable y por sobre todo, muy difícil de usar. Sus viperinos ojos se posaron de nuevo en Kabuto.
Al menos eso es lo que cuentan las historias, pero por tu información, podemos corroborar que es cierto. A pesar de su nivel de destrucción, parece que las técnicas de ambos son muy poco variadas. Según las historias, el ki era tan difícil de manipular, que los humanos requerían de armas para poder pelear, pues parecía que ni siquiera contaban con tal energía, como si no existiera. Solo grandes maestros parecían ser capaces de usarlo medianamente y pese a ello, solo podían canalizarlo para endurecer sus cuerpos, golpear más fuerte, obtener algo de fortaleza mental pero no para arrojar energía como lo hacía aquel pequeño sí. Recordó cómo su ki distorsionaba el aire y lo lanzaba con tremenda presión contra su persona, con una facilidad tan insultante que le bastaba con elevar la palma de su mano. Además, la pequeña esfera dorada de energía que arrojó contra el árbol, no solo lo partió en dos como si nada, sino que era muy veloz, sus ojos apenas divisaron un resplandor, casi una luz. Mi teoría es que los humanos sí poseían ki, pero eran incapaces de usarlo debidamente. Entonces, de alguna manera lo sustituimos por el chakra, cosa que me parece maravillosa, aunque, Kabuto conocía esa expresión. Los ojos dorados del Sannin brillaban por la emoción de tener algo nuevo ante sus narices sobre lo cual investigar. ¿Por qué no fuimos capaces de manipular el ki como ellos? ¿Qué facilidad tienen ellos que nosotros no? La respuesta está en su cola. Comenzó a reír con estólidos y desagradables alaridos que hicieron a Kabuto llevarse las manos a los oídos. El Sannin gritaba y el eco de la cueva no ayudaba en nada a dispersar sus cánticos de locura. Esos chicos no son de aquí. Pasaron muchísimos años, es imposible que aún existan humanos con ki y a pesar de eso, aparecen ellos de la nada, no existe información alguna sobre sus orígenes, y manejan el ki como ningún otro ser que jamás ha existido en la historia, siendo apenas niños. ¿Quiere decir que? Kabuto, ¿en serio crees que estamos solos? Entre millones de estrellas y cosas que ni siquiera podemos imaginar, ¿en serio crees que somos los únicos cuyo planeta cuenta con las condiciones necesarias para permitir la vida? ¿De verdad crees que no existe tan siquiera una sola cosa allá afuera en la que haya podido abrirse paso la existencia de otros seres? La idea era terrible. De ser así, no eran nada. A Kabuto le invadió un sentimiento desagradable, el de la miseria y pequeñez, el de la fragilidad absoluta. Si ellos no sabían nada sobre los posibles habitantes de otros mundos, entonces la Tierra era un insignificante grano de arena en medio de un desierto. Si ellos dejaban de existir, nadie más lo sabría, por lo que era posible replantearse la existencia misma, tan siquiera existían. Si una hoja se desprende de un árbol y nadie la ve caer, es imposible asegurar si tan siquiera existió. Y una de las grandes preocupaciones del ser humano casi inherente a su genética, además de saber qué hay después de la muerte, es dejar constancia de su existencia. Son solo un par de chicos, murmuró el Sannin, tomando asiento de nuevo frente a los desgastados pergaminos y echando la cabeza hacia atrás. No sé qué cosas sean, o de dónde provengan, pero si ellos son así, ¿te imaginas a los adultos de su especie? Kabuto estaba escéptico. Parecían locuras las que decía Orochimaru. El problema es que lo que él vio, también lo fue. También fue una locura, pero real, sin mencionar que ciertamente los dos jóvenes guerreros no parecían usar chakra, sino algo completamente diferente, muchísimo más peligroso, pero de menor utilidad en su opinión o eso creía. La verdad, es que el ki era sumamente útil en batalla, ya que contaba con habilidades que escapaban a la explicación lógica del chakra y hasta de la realidad misma. Además, no se limitaba a sí mismo como ocurría con la forma de energía Shinobi. El poder atrae al poder. Su sonrisa era grande pero esta vez, Kabuto juró ver preocupación en los ojos de Orochimaru. Prepárate, porque el mundo Shinobi tal y como lo conocemos, dará un cambio absoluto. No se equivocaba. Sin saberlo, la presencia de los niños ya había llamado la atención de algunos de esos seres de allá afuera. En solo 2 semanas y unas cuantas horas, una invasión extraterrestre tendría lugar en la Tierra. 2 semanas después, Goten abrió los ojos. Ni siquiera parpadeó, la habitación estaba oscura, pues eran las 2 de la mañana. Le extrañó muchísimo encontrarse en un lugar desconocido, hasta le dio un poco de miedo. A cualquiera le daría un poco de miedo despertar de noche en un lugar desconocido sin recordar nada al respecto. Cuando sus dilatadas pupilas captaron pese a la oscuridad del entorno en que se hallaba, entendió que quizás estaba en un hospital. Un estremecimiento terrible sacudió hasta la médula de sus huesos. No oro. Inyecciones no oro. Casi le estallan las neuronas por gritar tan fuerte dentro de su mente. Corrió a la ventana, dispuesto a saltar por ella, dirigiéndose sin saberlo a una fresca y bonita noche de luna llena.
Roar. Su estómago le detuvo cuando ya tenía un pie puesto en el borde de la ventana. Tenía demasiada hambre. ¿La comida o las inyecciones? Tomó su mentón en gesto pensativo, caminando en círculos dentro de la habitación y agitando la cola de un lado a otro. La comida. Corrió directo a la puerta y la abrió sin dudar un solo instante más. No parecía alguien que despertaba después de tan tremenda pelea. Es más, los médicos quedaron impresionados con la capacidad de recuperación de Trunks. Se suponía que el chico sanaría en 2 meses y ya mañana estaba listo para salir de alta. En su descuido, ignoró por completo cada una de las flores que le trajo Sakura cada día que estuvo inconsciente durante las 2 semanas. Eran 14 exactamente. Tampoco vio ninguna de las cajitas de ramen instantáneo que le trajo Naruto para cuando despertase, las cuales descansaban en la mesita de noche. Los dulces que le trajo Hinata no sobrevivieron. Para que no se desperdiciaran, Naruto la convenció de dárselos y se los comió allí mismo, dentro de la habitación del incauto Goten. Sakura también insistió con falsa amabilidad, no quería que quedara ni una golosina para cuando Goten despertara. Cuando Naruto se chupó hasta los dedos y agradeció efusivamente a la pequeña Hyuga, esta necesitó de una camilla para recuperar la conciencia. El pasillo estaba vacío. Captó el ki de su amigo en la habitación de al lado. Fue muy fácil. Dio unos pasos y abrió la puerta sin tocar ni nada. Trunks, tengo hambre. El Saiyajin casi saltó de la cama. No tenía el sueño ligero, pero sin entrenamientos de por medio, descansaba muy bien todos los días y la cosa había cambiado. Le era fácil zafarse de los brazos de Morfeo. Goten, despertaste. El chico con cola encendió la luz y cerró la puerta tras de sí. Ahora ambos parpadeaban para adaptarse a la repentina ceguera debida a sus desacostumbradas pupilas. Sí, no sé cuánto tiempo estuve dormido. Tengo hambre, ¿no sabes cómo hago para pedir comida aquí? Me da miedo salir y que venga un malvado doctor y me inyecte y, tranquilo, estoy igual. La comida no está tan mal, es solo que dan muy poca. No me dejan repetir nunca. Creo que muero de hambre. Entonces vamos a buscar. Agitó una mano desinteresadamente en el aire, con esa enorme sonrisa idéntica a la de su padre. Cuando Goten sonreía así, Trunks se atrevía a lo que fuera. En algún lado deben guardarla, tiene que haber una cocina. ¿Te sientes bien? Es que no deben vernos, o nos obligarán a regresar a la cama. Claro que me siento bien, mira. Dicho eso, Goten comenzó a hacer flexiones con un brazo en la espalda y usando únicamente su dedo índice. Luego, equilibró su cuerpo entero solo sobre ese dedo, y continuó haciendo flexiones de cabeza. Trunks se dio una palmada en la frente cuando la bata de Goten descendió y le dio el culo a la perfección, mientras continuaba en lo suyo. Sí, ya vi suficiente, estás perfectamente bien. Goten se impulsó al aire y dio unas 3 volteretas antes de caer al suelo con gracia sobre la punta de sus pies. Si no como algo pronto, me desmayaré y entonces no estaré bien. Hizo una seña para indicarle a Trunks que le siguiera mientras salía de la habitación, hasta que su amigo le detuvo. Goten, yo lamento haberte tomado de la cola. No sabía que te dolería tanto. El chico se dio la vuelta. Rascó un poco su cabeza, intentando recordar la cuestión. Trunks sintió un alivio enorme cuando vio como su amigo de toda la vida sonreía de oreja a oreja, con el dedo índice debajo de su nariz. No importa, ya ni me acordaba, jaja. Abandonó su jovialidad para observar a Trunks con algo de timidez. Y yo lamento haberte pegado tan fuerte. ¿Estás loco? Empuñó las manos con fuerza, pues casi se sintió ofendido por lo último. Estuviste genial, no tienes que disculparte. Apenas deje este lugar, entrenaré como loco, lograré el Super Saiyajin 2 y nunca más usaré esa transformación tan ineficiente. El error fue todo mío. Goten dejó de reír. Cerró los ojos y se concentró un poco. Flash. La habitación se iluminó mucho más que antes. Un fuerte resplandor dorado atravesó la ventana y se hizo visible desde fuera del hospital con poco menos que furia, aunque todo resultó efímero, desapareció tan rápido como vino. Sakura no podía conciliar el sueño esa noche en particular. Presentía algo no desagradable, sino desconocido que por alguna razón le generaba ansiedad. Estaba en el balcón de su habitación, disfrutando de la brisa y observando la luna tan grande como un plato. Su pijama constaba únicamente de un camisón rojo para dormir estampado con flores de cerezo, que le llegaba poco más arriba de las rodillas. Hacía frío, en especial por el helado suelo de madera que le congelaba los pies. No obstante, lo ignoró del todo. Se preguntó por un momento cómo se sentiría verla más de cerca.
Una sonrisa genuina, casi boba, trazó su rostro. Si Goten estuviera con ella, le pediría volar y acercarse lo más posible a la luna llena, hasta tenerla de frente si hacía falta. Cha. Qué estúpida eres, Sakura. ¿Ver la luna? Vaya tontería. Cha. Mordió la uña de su pulgar con desazón. Le costaba admitir que pensaba en Goten con más frecuencia últimamente. Debería estar más preocupada por Sasuke. Desde que se fue a entrenar con Kakashi Sensei, no he sabido de él. Mañana tiene que regresar para las rondas finales. Sí, mañana. Tsunagakure hizo una tremenda presión para que se adelantara la fecha del examen, alegando que se hacía muy injusto que los genins de Konoha tuvieran tanto tiempo de descanso, siendo los suyos los que terminaron la segunda ronda y las preliminares en las mejores condiciones. La verdad, esperaban que los Saiyajins siguieran en malas condiciones para proceder, totalmente ignorantes de que Trunks estaba recuperado del todo y Goten despertaba justo esa misma noche. A Sakura todavía le costaba creer todo lo relacionado al chico, por eso pensaba más en él los últimos días. Naturalmente, la noticia sobre el interrogatorio que hicieron Kakashi y Asuma a Trunks llegó a sus oídos. Los Jounins se vieron en el deber de informar a los líderes de clanes sobre lo ocurrido. Por supuesto, todo bajo condición de secreto. No era absolutamente necesario que los civiles se enteraran de ello. Y Sakura, como alumna de Kakashi, ya estaba al tanto. El Jounin reunió a sus alumnos una mañana solo para hablarles de ello, llegando tarde como siempre. Sakura observó con preocupación la reacción de Sasuke. Pareció tomárselo muy mal, le afectó profundamente verse tan disminuido frente a ellos. Podría decirse que sus esperanzas por alcanzarles se habían esfumado del todo. Quizás así era mejor. Quizás así, las posibilidades de que Uchiha sucumbiera ante la maldición y el deseo de seguir a Orochimaru se desvanecieran como un mal recuerdo. En noches como esas, a Sakura se le hacía imposible evocar un lamentable recuerdo. Cuando reprendió a Goten de forma tan injusta en aquella vigilia nocturna. Lejos de superarlo, tal escena se hizo más frecuente en su conciencia, pues parecía una mala jugada del destino. Sencillamente, Goten era todo lo contrario a lo que ella le había dicho. Desde los 7 años luchó por salvar a su mundo. Cada cicatriz sobre su piel era la muestra de ello. Era un recuerdo de lo que cada monstruo le había hecho. Eres un idiota, maldecía para sus adentros que Goten la hiciera sentirse así de mal. Llegó a pensar que lo hacía a propósito, que simulaba ser así de inocente e ingenuo para dar lástima, pues alguien con un pasado así no podía ser tan buena persona como él. Debería ser alguien irascible o violento por naturaleza. Intentaba borrar de su cabeza la imagen de la sonrisa del chico, idéntica a la de su padre, tratando de odiarla o repudiarla para sentirse mejor consigo misma. Le resultaba imposible, era un gesto demasiado genuino. Por ello, siempre se arrepentía a último momento y terminaba cediendo. Terminaba caminando sin darse cuenta a la floristería de Ino y le llevaba algo, con la excusa de que era su compañero de equipo, pero con el propósito de tener la esperanza de que al entrar por la puerta de su habitación en el hospital, le encontrara despierto y con esa expresión suya tan natural y alegre. Hola Sakura. Podía imaginarse sus palabras y hasta su expresión como si le estuviera viendo. De seguro sería lo primero que diría. Flash. Fue débil, hasta juró imaginarlo. Sakura captó desde su balcón el pequeño resplandor dorado a la distancia, proveniente de una de las habitaciones del último piso del hospital. Lo supo. De manera inexplicable, lo que sea que produjo ese resplandor penetró su pecho y le calentó la sangre. Era como si la chica pudiera sentir su ki, el de él y nadie más. ¿Goten? Sacudió la cabeza, era una locura. Estaba cansada y empezaba a imaginar cosas por tanto divagar. Ya entiendo, tiene lógica. Lo bueno es que podemos entrenar desde ya de esta manera. Pero, ¿dices que también para dormir? ¿Estás seguro? Goten asintió orgulloso con las manos en su cintura. Sí, seguro. Creo. No recordaba muy bien lo que le contó hace muchos años su hermano Gohan, sobre la vez que entrenó de esa manera con su padre, con el fin de eliminar el estrés y efecto desgastante propio de la transformación. No era más que un Super Saiyajin vulgar, pero superando las desventajas y efectos adversos de este. ¿Qué más da, Flash? Trunks le imitó. Apagó su aura y ahora ambos se veían como un par de rubios platinados con el cabello elevado en extraños picos. Bien a comer. Salieron a trompicones de la habitación, sin importarles en lo más mínimo que sus batas de hospital se abrían por la espalda. Imagino que la cocina debe estar en planta baja.
Un día vi cómo usaban los elevadores para traerla. Goten asintió mientras corría y llegaba a la primera esquina. Se detuvo y le hizo una seña a Trunks para que le imitara sin siquiera verlo. Parecían dos espías escabulléndose en territorio enemigo. Siento dos presencias al cruzar el pasillo. Eran dos enfermeras del turno de la noche, charlando tranquilamente dentro de la sala donde guardaban las historias médicas. Ambos Saiyajins se miraron a los ojos y asintieron. Todos lo que tenían que hacer era correr sin ser vistos. Eran tan veloces que se harían invisibles como si nada. Pan comido, lo mismo que hacían Krillin y el maestro Roshi en el torneo de las artes marciales. Pasaron frente a las dos mujeres sin que sintieran la más mínima brisa. Incluso, un Anbu que salía del baño para posicionarse nuevamente frente a las habitaciones de los chicos, fue incapaz de notar algo, y eso que Trunks le hizo señas groseras con el dedo y todo. Bajaron todos los pisos por las solitarias escaleras, evitando el elevador por obvias razones. Fue demasiado fácil. En un pestañeo estaban en la planta baja y la cocina se ubicaba convenientemente frente a las escaleras. Abrieron la puerta sin preocupación, a esa hora nadie estaría allí. Prendieron la luz y lo que vieron, provocó que sus ojos se tornaran vidriosos. Era el paraíso hecho 5 grandes refrigeradores. Se apresuraron a abrirlos para empezar a comer todo lo que encontraran. Maldición. Hay que preparar la carne. Por suerte no estaba congelada. Las cocineras la sacaban toda del freezer un día antes y la pasaban al refrigerador. Trunks tomó toda la que pudo entre sus brazos, haciendo equilibrio debido a la enorme pila de alimentos que sostenía. Colocó toda la carne de golpe sobre un mesón y encendió la enorme plancha que tenía justo al lado. El desespero era tal, que no tomó un cuchillo ni mucho menos. Cortaba la carne con rápidos e imperceptibles golpes de sus manos, que resultaban tan filosas como la hoja de una espada. Era como ver a Gohan cortando la leña de niño. Casi enloquece cuando sintió que su amigo, en vez de colaborar, comenzó a comerse lo que había en la nevera. Giró la cabeza y le vio mordiendo un enorme queso, sin tener siquiera la decencia de picarlo en trozos. Maldición Goten, déjame un poco. Vociferó, cortando a una velocidad increíble los kilos y kilos de carne en finas rodajas, con una precisión y finura inconcebible. Mientras más delgadas las rodajas, más rápido se cocerían. Arrojó todo sobre la plancha sin mucho orden y corrió para ver qué podía rescatar. Había muchísimo, pero estaba desesperado. Goten ya se había comido todo el queso y se disponía a tomar unas manzanas, con sus ojos verdes brillándole cual par de piedras jades por la emoción. Brief se decantó por un gigantesco bol lleno hasta el tope de puré de zanahorias. Le importaba una mierda si estaba frío, tenía que comer o Goten le dejaría sin nada. Metía sus manos como un desgraciado pordiosero y las convirtió en cucharas. Babo de qué va, algo se quema, dijo Goten, escupiendo semillas de manzanas entre cada palabra. El desgraciado se las metía enteras a la boca. Incluso, llegaba a introducir sus manos junto con ellas, sacándolas justo antes de mordérselas también. El lenguaje de la boca llena lo comprendían desde bebés antes que cualquier otro. Trunks corrió aterrado a la inmensa plancha y le dio la vuelta a los bistecs, comprobando para su alivio que no se llegaron a chamuscar. Tiró el bol de puré de zanahorias vacío a un lado y se dirigió de nuevo al refrigerador. Ya no había ni una puta manzana. Tuvo que conformarse con una fría sopa de vegetales, no podía quejarse demasiado, ya que el miserable de Goten empezó a empinarse las botellas de leche unas tras otras, como si fuesen pequeños vasos en vez de frascos de 1 litro entero cada uno. Dagane, Dagane. La carne. De eso sí estaba bien pendiente el muy muerto de hambre Son. Los dos corrieron a la plancha como perros hambrientos. Trunks apagó la cocina y sin buscar platos o cubiertos, tomaba las rodajas de carne con las manos sin demostrar signos de quemarse, alzaba la cabeza y las deslizaba completas por su boca. Goten hacía exactamente lo mismo. Parecía que no la masticaban. Ambos experimentaron poco menos que un orgasmo ante cada trozo de bistec que engullían como los salvajes maleducados que eran. No es que los Saiyajins tuviesen un paladar de mierda, solo que el hambre se anteponía a cualquier cosa. Uno llevaba 15 días sin comer y el otro lo había estado haciendo como un humano normal. Un desastre total. En 1 hora, el par de rubios platinados acabó con toda la comida. Incluso tuvieron la osadía de sacar un par de enormes cacerolas y preparar todo el arroz que consiguieron, mientras picaban alguno que otro aperitivo. Los muy desconsiderados, dejaron al resto de los pobres enfermos del hospital sin nada que comer para el día siguiente.
Fin del capítulo. Notas del autor. Es algo más corto de lo habitual, pero es porque debo aclarar varias cosas. Primero que nada, esto es un fic y aparte de eso, un crossover. Al combinar dos series con tantas diferencias, es casi imposible hacer que cada detalle encaje a la perfección con otro y de hacerlo, podría tornarse exageradamente monótono la trama por todas las autolimitaciones que tendría. Por ello, pido disculpas antes que nada. Con esto dicho, quiero decir que hay una diferencia con respecto a la explicación que di anteriormente entre la diferencia del ki, chakra, los genjutsus y lo expuesto en este capítulo. En esa ocasión, expuse una realidad, es decir, el ki sí es diferente al chakra y por ende, los genjutsus no son viables, ya que si bien el chakra tiene más usos, se autolimita mucho a sí mismo, pues muchas técnicas funcionan, atacan o se desarrollan en base al chakra propio y el del rival. El ki no tiene ese problema, el ki funciona sí o sí y al contrario que el chakra, más bien tiene la capacidad de hacer que técnicas rivales fallen, no ayudarlas a que funcionen, como ocurren con las técnicas telepáticas, la magia e incluso ciertas distorsiones de la realidad, menos frecuentes. Esto prefiero explicarlo en el capítulo que viene, porque se verán técnicas de este tipo, si no me extendería demasiado. Ahora viene lo verdaderamente importante. La definición que le dieron al principio al chakra, manga y anime, es igual al ki, energía física y espiritual. El problema es que la mezcla de ambas da como resultado chakra en el universo de Naruto y ki en DB, aunque en DB no es necesario mezclarlas, forman una unidad casi indivisible. Luego viene lo del árbol y la fruta. Hay muchos huecos en esa parte de la historia que, como he hecho con varias cosas hasta el momento, aprovecharé para la historia del fic. En el manga se dice que Kaguya consumió la fruta y adquirió la capacidad de manipular el chakra, obtuvo un poder divino que luego el dios árbol quiere recuperar. Esto nos indica que no existía chakra o al menos el concepto, como dijo Madara. Luego se dice que Hagoromo fue el primer humano en nacer con chakra, Kaguya lo adquirió y enseñó a usarlo a las personas. Existen muchas teorías y algunos dicen que los humanos sí tenían chakra, pero no sabían usarlo, por lo que Hagoromo les enseñó. Aquí hay un problema. El manga dice que Hagoromo fue el primer ser en nacer con chakra, así que descartado. La otra teoría es que la gente no tuviera chakra preformado, sino que debían aprender a unir ambas energía para crearlo. La energía física y espiritual es algo con lo que se nace, no atributo de la fruta del árbol. El problema es que tampoco tiene mucho sentido, porque el chakra es una energía muy fácil de usar, tal cosa se habría descubierto por otros medios sin necesidad de consumir la fruta, nacer con chakra y enseñarlo. Además, y lo más importante, el dios árbol no habría tenido entonces necesidad de recuperar nada, porque significa que su fruto no era necesario en absoluto para obtener chakra, sino que bastaba con hacer sellos manuales y ya. Recordemos cuando el dios árbol aparece y comienza a absorber el chakra de los shinobis hasta matarlos, porque deseaba recuperar el chakra que le fue robado. Madara también lo dice. Aquí entra la parte de Hagoromo. ¿Cómo hizo para que la gente usara chakra? Es por eso que algunos apoyan las dos teorías anteriores para tratar de explicar tal cosa, aunque ya ven que carecen de sentido. Lo que más se cree que pudo haber sucedido es que no solo compartió sus conocimientos y enseñanzas, sino que fue capaz de pasar un poco de ese chakra del árbol, heredado por su madre, a las personas, pero de manera que no fuera un poco de energía pasajera que terminaría por acabarse, sino que formaría ya parte del individuo. A la final, por donde se vea la cuestión, todo termina contradiciéndose, pero la explicación anterior suena como menos contradictoria, por así decirlo. No es una teoría propia ni mucho menos, es lo que algunos creen y parece ser algo un poco más lógico. El problema es la red de chakra. Es lógico que Hagoromo naciera con ella pero, ¿y el resto de las personas? Otra teoría es que dicen que el chakra continuó heredándose, pero el problema es que eso significa que todos los humanos son hermanos jaja, sin mencionar que el manga dice que Hagoromo también fue enseñando el ninjutsu por todo el mundo, lo que significa que no precisamente eran descendientes suyos los que usaban el chakra. En conclusión, lo más probable es que Hagoromo haya compartido no solo sus conocimientos, sino también su chakra. No crean que es tan descabellado, recordemos que el tipo tenía grandes habilidades. Ahora viene el ki. El ki es mucho más difícil de usar. Recordemos que hasta los ninjas menos talentosos pueden usar el chakra desde niños aunque sea de manera incorrecta, y que los casos como Rogue Lee más bien son sumamente extraños. En DBZ es justo lo contrario. Todos tienen ki, pero la gran mayoría ni siquiera tiene conocimiento de ello y tampoco sabe usarlo.
En el caso de los extraterrestres, tienen poderes y demás, pero ni saben qué coño es el ki y tampoco saben usarlo de manera adecuada, empezando por la percepción. Allí vemos el enorme mérito que tienen humanos como Krillin, Ten Xian etc. El maestro Roshi tardó 50 años en perfeccionar solo el Kamehameha. Aproveché esta realidad de DBZ para crear un hecho fantástico en el fic. Las personas ya tenían ki en Naruto, pero no sabían usarlo, ni siquiera Hagoromo era consciente de ello. Recuerden que en mi fic, el mundo de Naruto pertenece a uno de los universos de DBZ, por eso podían usar ki, cosa que aproveché de usar agarrándome de otro detalle en Naruto. Como en Naruto nunca han ido más allá del planeta Tierra, eso no significa que no exista nada más allá. De hecho, podría haber un Freezer en el noveno universo conquistando planetas y ni siquiera está al tanto de la existencia de la Tierra, mientras los humanos están ocupados pensando en sus guerras mundiales shinobis, totalmente incautos de lo que sea que les rodea más allá. La leyenda también es invento mío, solo trato de jugar con todo aquello que no se explica del todo en DBZ y Naruto para aprovechar de acoplar los hechos, tratando de contradecir lo menos posible lo que ya sabemos de cada mundo y sus leyes, para no generar contradicciones, aunque como les dije al principio, esto es casi imposible, siempre puede haber algún detalle. Reviews. Saiyan Slayer. Hola amigo, me complace mucho recibir tu primer review, que digas que mi historia te parezca buena y por supuesto, me complace saber tu opinión y que te hayas entretenido leyéndola. Respecto a tu duda, tiene una respuesta muy fácil. Tal vez no me expliqué bien, pero al final del capítulo anterior, dije que en este fic Goten y Trunks no saben controlar la transformación del SSJ por completo, es decir, no saben acceder al llamado SSJ Full Power. Creo que ya expliqué que el SSFP es un SSJ normal pero bajo control absoluto, ni más ni menos, incrementa la misma cantidad de poder y todo. Los Daini Dankai y Daisan Dankai son de hecho más fuertes, pero no hace falta que te explique los contras, ya tú mismo los has mencionado muy bien. Lo que algunos no suelen entender es que Goku y Gohan eran más fuertes que Vegeta y Trunks no porque el Full Power sea más fuerte o equilibrado, sino porque el nivel base de ellos era muy superior al de Vegeta y Trunks, por lo que al multiplicar X50, seguían siendo más fuertes que ellos sin importar que expulsaran más poder con esas transformaciones aberradas. El Full Power es más equilibrado como bien dices, pero lo que sucedió en ese caso en particular, es que tanto Goku como Gohan eran más fuertes y punto, de hecho, tenía el doble de poder que Vegeta y Trunks, por eso la gente tiende a confundirse y creen que el FP es una prefase o preámbulo al SSJ2, y es totalmente erróneo. Goku pudo haber controlado la transformación del SSJ, si desde un principio decide andar todo el tiempo transformado, aunque al final seguiría siendo muy débil como para alcanzar la fase 2, lo único que lograría es controlar el SSJ, no aumentar su poder. Como verás, no omití los detalles. Además, no es seguro que Goten y Trunks controlaran la transformación desde niños, ahora sí me refiero al canon, no al fic, sino que es una suposición que muchos tienen dada la tranquilidad y facilidad que denotaban mientras estaban transformados de niños. Eso fue algo que mencioné para aclarar cualquier duda lo más posible y evitar que saliera alguien a decir, hey, pero Goten y Trunks ya dominaban el SSJ a la perfección, pero por lo visto causé más bien confusión. Agradezco mucho tu review, porque quizás más personas tuvieron la misma duda pero no comentaron nada, así como me disculpo por la confusión que pude generar. Por cierto, si tienes alguna duda de la batalla que le brindó Trunks a Goten con el uso, recuerda que él se enfrentó a Cell perfecto con esa transformación, aquí en el fic lo hizo contra Goten, muchísimo más débil en todo aspecto, y por ello la pelea lógicamente tenía que resultar un poco menos desventajosa para Trunks a diferencia del canon. Gracias por tu comentario amigo, espero desees leer más. Midori Famik. Hola Midori, me halagas al decir que la pelea te pareció tan buena jaja, sobre todo me alegra que te la hayas podido imaginar bien, ciertamente se parece en varias cosas a la de Goku vs Vegeta, tanto a la primera, por lo del Kaioken, como a la segunda que tuvieron. También es verdad que se les pasó la mano con el choque de energías, pudieron hacer un daño grave. Casualidad que ayer estaban pasando el capítulo en que Freezer desvía el ataque de Vegeta al espacio y explota de la manera en que lo hizo el de los niños jajaja. Bueno, te agradezco mucho que sigas mi historia con esa fidelidad, que me digas tu opinión al respecto y también me tienes alegre de saber que esperas con tantas ansias el próximo.
espero que te haya gustado porque no puedo prometer que cada capítulo sea mejor que el anterior, obligatoriamente vendrán unos más fastidiosos con explicaciones de la historia y eso, pero trataré de esforzarme para cumplir con tus expectativas y dejarte con ansias, jaja. Saludos. Matt Stallinger. Hola Matt, gracias por tu review y por decirme que te gustó tanto la pelea, me alegra saberlo. Como verás, puse que las personas ya saben sobre ellos, pero no la aldea entera, sino los líderes de clanes, los Anbu y eso, pues fue inevitable mantener más tiempo en secreto la cuestión y más bien el Hokage se podría meter en problemas por seguir ocultándolo. El resto de la población no lo sabrá aún, así que podrán caminar con relativa tranquilidad por las calles. Ahora tendrán que ayudar a reparar las cosas, y ten por seguro que Kakashi no se dejará joder, los pondrá a hacer la mayoría del trabajo a ellos, jajaja. Gracias por tu mensaje. Charlie, gracias por decir que el capítulo te gustó tanto. Como verás, sí tomé tu sugerencia, pero lamento que el momento haya sido tan breve, fue solo un par de disculpas y ya, espero no te hayas decepcionado mucho. Lo que pasa es que Goten y Trunks son amigos desde siempre y han pasado por varias peleas difíciles juntos, así que no vi tan necesario prolongar demasiado la cosa, ellos saben que son amigos y no necesitan decirse demasiado. Tampoco vi necesario poner que Trunks quedara resentido por la derrota ni mucho menos, creo que más bien buscaría entrenar para hacerse mejor, además que pasaron 2 semanas con Goten inconsciente, se le tenía que pasar un poco la cosa, jajaja. El primer review sí me llegó, pero recuerda que como no tienes cuenta, no se publican de inmediato, así que los dos se acumularon hasta que los pude leer juntos y les di para que aparecieran. Bueno, espero te haya gustado el capitán, saludos. Lucifer Inferno. Hermano, ¿qué te puedo decir? Me dio demasiada risa tu comentario, jajaja. Me alegró mucho leerlo, de verdad, sin mencionar que me fascina saber que hayas podido imaginarte bien la pelea, mi mayor preocupación es intentar ser explícito para que se entienda, pues al no ser algo dibujado o animado cuesta más. Solo falta que saque el anime de la pelea, jaja, aunque para eso se necesita mucho tiempo, dinero para que quede bien y que Toriyama y Kishimoto no lo demanden a uno, pero sería genial que de alguna manera se pudiera ver en animación, o con dibujos, pero es imposible. Solo lamento que te haya gustado tanto y yo haya tardado tanto en actualizar, pero me alegra saber que al menos entendiste la razón, así que me esforcé en hacer este capítulo para enmendar la espera a la que se vieron obligados todos. Muchas gracias por tu mensaje, me dio mucha risa, jajaja, y si bien este capítulo no tuvo peleas y puede parecer hasta fastidioso, espero que te haya entretenido aunque sea un poco. Dylan. Hola amigo, la idea del choque de poderes fue muy buena, tenía pensado usarla pero no me decidía por si resultaba muy destructivo o algo así, pero gracias a que tardé en actualizar, me llegó tu mensaje y allí sí me decidí, jaja, creo que fue lo mejor incluirlo, gracias. La idea de la comida en el hospital me dio tanta risa que decidí ponerla, jajaja. Tu segunda sugerencia también me gustó, pero créeme que sí lo tenía planeado, por eso puse lo de Kakashi jardinero, jaja, los obligará a replantar el bosque otra vez. Pareciera que me leyeras la mente, porque lo de Hinata también lo pensé, jaja, solo que tenía dudas, pero por tu comentario es más seguro que lo incluya. No solo será Hinata, sino también su padre, que estará curioso por conocer al responsable de todo eso, sin mencionar que lo hará para hacer resaltar su clan sobre los demás. Lo de los Arus iba a ir, es la razón por la que le puse la cola a Goten, no la tiene de a gratis, jaja, pero para eso sí falta mucho más. Tomaré en cuenta muchas cosas, gracias por las sugerencias y descuida que yo me tomo todo el tiempo para leer con cuidado todo lo que me dejas. Saludos. Lector Shendon. Vergación primo que molleja. ¿Vos sois de Maracaibo? En esa verga hace más frío que el coño, jaja. Mi familia es casi toda de allá, pero yo vivo en Maracay, aunque todos los años voy de visita. Agradezco mucho tu review, resumiste todo lo leído. Como es demasiado largo y ya me extendí mucho en esta parte, responderé las dudas y eso. Me queda darte mis más sinceros agradecimientos en las partes que te gustaron y dices que son buenas. 5. Sí, el ki es más fuerte, pero menos moldeable y más difícil de usar y controlar por lo que expliqué. 6. Sabusa recuperó la espada, lo que pasa es que no le escribí explícitamente, jaja, imagino que cuando Haku se lo llevó también la recogió. Cuando comió la semilla del ermitaño, puse que la tomó e incluso la blandió para comprobar su estado físico. 7. No lo odio, pero tampoco me cae muy bien, jaja.
admito que se me ha pasado la mano con él en un par de ocasiones, donde tal vez quizás hasta haya exagerado, aunque tengo mis dudas porque en ocasiones Sasuke ha demostrado ser tan cruel que es difícil analizarle, es muy impredecible. 8. Por eso mismo elegí como parejas a Sakura y Ino, por el parecido que guardan a las madres de Goten y Trunks. Jaja, me alegra que lo notaras, ciertamente un complejo de Edipo. 15, cierto, debo corregirlo, ya estaba al tanto, solo que planeaba cambiarlo poco a poco mientras voy modificando cada capítulo por los guiones. No obstante, hay sitios donde lo escriben con H al final, pero creo que está mal. 16, no sé decirte, quizás aparezcan para la cuarta guerra. 17, sí se explicará más adelante, pero no, el pacto fue solo para eliminar a los Saiyajins del 9 no universo nada más, recuerda que en el 7 más bien han ayudado mucho jajaja. 18, creo que Sasuke se irá de Konoha en el momento en que todos sabemos. Luego explicaré por qué pese a que Goten y Trunks lo aceleran todo. 19, mi otro fic es diferente, allí no me guío por un universo, sino que simplemente Trunks al viajar en el tiempo, llegó a una línea de tiempo alterna, otra dimensión por así decirlo, pero no lo he explicado porque ni él mismo lo sabe. 20, no. Ni siquiera serán denims. 21, recuerda que Sasuke despertó el Sharingan cuando lo de Itachi, solo que no lo recuerda, pero la habilidad ya la tiene. No pasó por el estrés de luchar contra Haku porque no tenía sentido hacer que sucediese esa pelea, pero pudo haberlo despertado por la desesperación, estrés, odio, etc. que le generaba la presencia de Trunks, solo que no lo puse para no extenderme tanto. 29, lo pensé en su momento jaja no te creas, pero simplemente decidí ignorarlo, no lleva el nombre de nadie, no me parece algo muy importante que digamos. 30, no, pero pienso que el viejo ciertamente habría procedido con cautela, está tratando con semi-extraterrestres y quiere lo mejor para su aldea, su punto de vista es diferente. 31, muchos me lo piden jajaja, pero no creo. 36, porque Goten la mató muy rápido, ni se lo esperaba. Alzó la cabeza y Saras. Ahí quedó. 38, ciertamente Saku y Kin estaban vivos, sé que no lo expliqué, tampoco quise extenderme en esa parte, pero digamos que Orochimaru pudo matar a cualquier otra persona para ello. De hecho, recuerdo que quise poner que usó de una vez los cuerpos de los shinobis de la hierba que Anko encontró. No especifiqué el estado en el que quedaron los cuerpos. 39, lo estoy pensando. Creo que morirá. 44, en algún momento lo hará, lo que pasa es que no ha hecho falta hasta ahora, no peleó con Aku ni con Orochimaru. 51, aún no lo sé, pero me he hasta planteado darles un mejor papel a los tres del sonido que solo morir. 53, fue solo una broma jaja, no escribiré nada ya hoy. Agradezco mucho tu primer review hermano, primera vez que recibo algo así, fue un resumen enorme de todo jaja. Hubo partes que me causaron gracia. Me alegra que te haya gustado hasta el momento y aunque no me escribas más adelante, ojalá puedas seguir leyendo. Nuevamente gracias amigo, saludos a la Tierra del Sol amado. Best. Hola. No te preocupes que si escribiré más sobre las relaciones, es solo que prefiero que las cosas vayan más lento, pero sí vendrán mejores momentos, sobre todo cuando estén más grandes, aunque también habrán momentos tristes. Sobre volar es cierto que podría sacar 1000 chistes de allí jaja, pero no lo pondré porque el chakra no es lo mismo que el ki. Sin embargo, puedo hacer chistes de muchas otras cosas que también vendrán cuando todo se calme un poco, como durante el entrenamiento con Sakura XD. Muchas gracias por tu review, solo pido paciencia para la parte de las relaciones, pero prometo que no te vas a decepcionar. Saludos. SB, tienes razón, comenzarán a averiguar sobre los Saiyajins, ya hasta otras naciones querrán saber qué pasó. Lamento decir que más de uno vio el punto débil de Goten, sin mencionar que Kakashi y Asuma informarán de ello, pero Goten aún puede fortalecer el punto débil, no está perdido. Muchas gracias como siempre por tu review, en las dos historias, de verdad agradezco que siempre las leas, y te tomes un tiempo de dejarme un mensaje, saludos. Listo, me despido rápido porque por primera vez me lleva tanto esta parte. Cualquier duda u otra cosa ya saben qué hacer. Cuídense mucho y gracias a todos.